Imagina no tener seguridad en tu propia casa, ni para ti ni para los seres que amas. Imagina vivir en un hogar donde corres grave peligro, un hogar donde no puedes desenvolverte libremente ni mucho menos desarrollarte. Esto es lo que viven muchas mujeres que son maltratadas, mujeres que son víctimas de la violencia. En nuestro país son cada vez más numerosos los casos de violencia contra la mujer. Esta se manifiesta tanto en la esfera pública como en la privada. Y es en el ámbito privado, es decir, en los hogares, donde se dan la mayoría de los casos. Esta es la violencia familiar y existe cuando se causa daño físico, psicológico o hay violencia sexual entre parejas, sean de esposos o exesposos, convivientes o exconvivientes, quienes tengan hijos e hijas en común, entre cualquier tipo de familiares o entre personas que viven en una misma casa. Es una violación a los derechos humanos. Mi hijo menor había hecho una travesura, una cosa así. Y él quiso golpearlo. Yo me metí y comenzamos a discutir. Primero de palabras, después empezamos a gritarnos. No sé qué pasó. Se puso como un monstruo. Comenzó a empujarme y de ahí a pegarme. No paró. No paró hasta verme tirada en el suelo. La violencia familiar no distingue edad ni condición social. Se esconde tras las paredes de una casa y es difícil que salga a la luz. ¿Qué tanto me miras? Un grito. Me miras como una cojuda, ¿qué cosa? Ponte a hacer algo. Un insulto. Un empujón. Un golpe. El abuso sexual. Por leves o fuertes que sean, estas agresiones constituyen formas de violencia que vulneran la integridad física, la integridad sexual, la autoestima y la salud de la mujer, llegando incluso algunas veces a llevarlas a la muerte. He padecido eso de pequeña, viéndolo a mi padre que hacía eso con mi mamá. Tengo muchos recuerdos así, no es posible que yo siga el mismo camino que ha seguido mi madre muchos años. Tienes que soportar los gritos, las amenazas de una persona machista. Y te vas dando cuenta poco a poco. Y si tú soportas un golpe y no te defiendes, pues detrás de ese golpe van a venir muchos más. Y peor, no vas a poder defenderte. Se estima que en el Perú un promedio de 5 violaciones sexuales son denunciadas cada 2 horas. Un poco así, no. ¿Que no? ¿Qué importa lo que tú digas? Mira. Muchas mujeres son víctimas en su propio hogar de la violencia sexual. Ellas se ven privadas de su libertad para elegir con quién, cuándo y cómo tener algo tan íntimo, tan personal como son las relaciones sexuales. Y esto no solo se reduce al terrible acto de una violación, sino que también son agredidas con tocamientos y hostigamiento sexual, que en la mayoría de los casos
no se suelen denunciar. Oye, ¿qué haces así toda pintarrajeada? No son solo las agresiones físicas y sexuales las que tienen que enfrentar las mujeres. Ellas enfrentan también la violencia psicológica por parte del agresor. Amenazas, acoso, intimidación y chantajes las mantienen en silencio, generándoles temor y afectando su autoestima. Y sí, me pegaba, pero lo que más hacía era insultarme. Me denigraba frente a mis hijos. Me decía que yo no valía la pena, que no servía para nada, que era una mala madre. Me hacía sentir como que si yo no servía para nada porque tampoco trabajaba. Me denigraba frente a mis amigos. En realidad me hacía sentir lo peor. Aún existen muchos mitos detrás de los que se esconde la violencia. Lo más común es echarle la culpa al alcohol o a las drogas, al estrés en el trabajo, a la frustración del hombre o a la mala situación económica. Hay varias razones, ¿no? Una de ellas tiene que ver evidentemente con la falta de conciencia de que la violencia familiar es un atentado contra sus derechos que no debe ser admitida y que no hay razones que justifiquen la violencia, ¿no? La violencia nunca está justificada.